Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Estaba pautada una conversación con don Roberto Payano, y cuando uno se prepara para un invitado y el invitado tiene dificultad para llegar por la razón que sea, Roberto Payano me manda ahí una imagen de lo que le está pasando. Pero eso saca uno, ¿verdad?, de programación. De todas maneras, me leí temprano un trabajo que aparece en el Diario Libre, en contraportada, El río que ya no cuenta historia. Y se refiere al río Sama, cómo la ciudad de Santo Domingo y el país, por supuesto, ha ido perdiendo el río Sama. Lo propio pasa no solo con el Osama, está pasando con todos los ríos del país. Hay que caminar por San Juan de la Maguana y ver lo que queda del río Yaque del Sur. Hay que aproximarse a la línea noroeste, Valverde Mao y todos los pueblos que van a orilla de la autopista Duarte hasta llegar a Montecristi. Cómo va muriendo el río Yaque del Norte. O estacionarse ahí en Santiago de los Caballeros y correr la circunvalación por donde va el río Yaque del Norte. Aquello es un cauce muerto y lleno de todas las inmundicias del mundo. O llegar a Bonao y ver el cauce del río Yuna, que era uno de los ríos más importantes del país, y cómo van matando ese río. O correr hacia el este y ver el río Iguamo, el Soco, el río Chabón y decenas de ríos hacia el este. Terrible, terrible. Y aquí en la ciudad de Santo Domingo, esos barrios que están a la orilla de los Sama, lo han ido matando. Lo han ido matando porque tiran de todo al río Sama. Pero le puedo decir lo propio del río Dajabón. El río Dajabón en el siglo XVI, XVII, todavía en el XVIII, era navegable, no con embarcaciones, pero sí con unas embarcaciones rudimentarias. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando recorro las páginas de la historia, sobre todo chequeando documentos de la época, del siglo XVI, el siglo XVII, e invito a que busquen el libro Rebelión de los Capitanes, que es una colección inmensa de documentos de los años 1600 y finales de los años 1500. Es decir, siglo XVI, siglo XVII. La producción de jabón, de cacao, de café, pero primeramente la exportación de cuero de ganado vacuno, porque ahí en Sabana Larga se reproducía el ganado de manera silvestre y allí habían decenas de miles de vacas silvestres, digamos que salvajes, ¿verdad? Sin dueño, porque no había gente. Y algunas personas de la cercanía de Montecristi y hasta de Santiago tomaron noticia de aquello y se acercaron a Sabana Larga, 4, 5, después fueron llegando más, para cazar ganado, sacrificarla, quitarle el cuero, botar la carne, y así reunían 800, 1000, 2000 cueros de vaca, 3000, 5000, para exportarlo hacia España y hacia Francia. ¿Y cómo lo hacían? Era por el puerto de Manzanillo. ¿Cómo llevaban esos cueros o los sacos de cacao y de café hacia el puerto de Manzanillo? La mayor parte por el río Dajabón, ahí a orilla de lo que hoy es el pueblo de Dajabón. Desde ahí lo embarcaban
hasta llegar a Manzanillo. ¿Qué tipo de embarcación? Embarcaciones rudimentarias. Yo pienso que podían estar amarrando 10 troncos de palma o de coco, árboles que pudieran flotar, lo amarraban y ahí montaban su mercancía. Y así podían preparar 10, 15, 20, 30 canoas de esas o embarcaciones de esas y llevaban los productos por el río hasta Manzanillo, desde donde se exportaban. Ahí están los documentos. Pero igual, la producción de Bonao, la producción agrícola de Bonao, se exportaba en esos siglos por Samaná. ¿Y cómo llevaban a Samaná esos productos? Cientos y cientos de sacos de café y de cacao, fundamentalmente. Por el río Yuna llegaban a Samaná. Pero lo propio pasaba con el río Sama. El cacao que venía desde las montañas de Yamasá para Santo Domingo y exportarlo desde acá, venía por el río Sama. Y así era con todos los ríos, porque los ríos siempre terminan en el mar, o un río es afluente de otro que es principal. Y hoy no es solo el hecho de los Sama, son todos los ríos del país. Pero el trabajo que sale en la prensa de hoy nos cuenta cómo en Europa han ido recuperando los ríos principales. Reseña el periódico que hoy el río Sena, hoy la gente lo usa para bañarse. Y lo propio pasa en Inglaterra. Entonces, en Londres con el Támesis, todos estos ríos se han ido recuperando. Aquí, ¿qué es lo que pasa? En vez de recuperarlo, lo dañamos más. Y en el caso de Dajabón, el río Dajabón, hemos perdido un gran tramo del río. El tramo del río que está en la proximidad de la ciudad de Dajabón, que es el río que da nombre a la ciudad, lo perdimos porque lo dejamos de aquel lado de la famosa valla de metal que se construyó allí. De aquel lado de la verja perimetral, ya eso no es nuestro. Eso lo entregamos. Y hoy podemos decir que nos quedamos sin río. Lo entregamos. Además de que el río está prácticamente seco. Recuerden que hace, por allá por el año 1930, finales de los años 30 del siglo pasado, principio de la década del 40, se publicó la novela El masacre se pasa a pie. Pero hay documentos anteriores e incluso hay un libro de Freddy Prestor Castillo, que es el autor del masacre se pasa a pie. Hay un libro anterior. Él relata los paisajes de Dajabón. Es un libro maravilloso. Lo tengo por aquí. Se lo estoy compartiendo a los amigos de Dajabón. Ya él relata cómo el río venía perdiendo su cauce por el maltrato de los humanos. Pero cuando en una sociedad entran esos hábitos de maltratar los ríos, para eso está la ley, está el Estado, para legislar y aplicar la legislación para conservar los ríos. Hay que recordar que en cualquier parte del mundo las ciudades se levantaban a orilla de un río, porque el agua es lo que da vida. Por eso el agua no se puede desperdiciar, hay que conservarla, hay que protegerla. ¿Y dónde nace cualquier cauce de agua? En una montaña. Por eso la montaña hay que protegerla. No se pueden entregar para que otros vayan allí a tumbarla para sacar oro, litio, plata, níquel, cualquier cosa. Y mucho menos en una tierra como la nuestra, que es una islita pequeñita. Cualquier actividad minera en este país o en esta isla es una irresponsabilidad de quien gobierne, permitiendo eso, autorizando eso. Y a mí que no me venga ningún ambientalista a decir que se puede explotar racionalmente y que hay técnica para eso. No, no. Ni siquiera para que el oro sea nuestro.
debemos permitirnos el lujo criminal de atentar contra la fuente de agua. Desgraciadamente, en Dajabón perdimos el río Dajabón, en la ciudad el Osama, en Bonao el Yuna, y lo propio en todos los pueblos del este, e igual en el sur. ¿A dónde van a beber agua los hijos de nuestros hijos, de nuestros hijos y de nuestros hijos? La muerte es lo único que espera a esta isla, por gobernantes irresponsables. Hasta aquí, Alfonso Torres Ulloa. Disponga, señor director.